Qué bendición poder estar reunidos una vez más en nuestro servicio virtual del día de hoy. Gracias, amada familia de familias, hermanos, amigos que nos dejan entrar hasta la comodidad de sus hogares. Para nosotros es una tremenda bendición poder compartir este día, esta noche, este momento junto con ustedes. Creo que Dios siempre está en control de todas las situaciones. Por muy adversa que sea la situación, confiamos en Dios porque Él es misericordioso. Él nos ama, Él como Padre tiene cuidado de nosotros y entonces nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente. Confiadamente. Dice la Escritura que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así es de que, hermano, amigo, si no importa la situación, la circunstancia que tú estés atravesando, si tú pones tu esperanza y tu confianza en Dios, de seguro que Él te va a ayudar. No estoy diciendo que se van a acabar los problemas. No. Pero sí estoy diciendo de que a pesar de los problemas, va a haber alguien que va a extender su mano y nos va a ayudar. Así es de que bienvenidos en esta noche, ¿verdad? Tan hermosa, ¿verdad? Súper fría, ¿verdad? Definitivamente que por estos lados, ¿verdad? En donde quiera que nos estén viendo, estamos experimentando bastante frío, bastante frío, ¿verdad? Ha estado nevando, pero gracias a Dios tan hermosa la nieve. Hoy veníamos con mi esposa en la calle y veíamos cómo la nieve... tantas veces que la hemos visto y siempre nos sorprende el Señor con lo que Él hace, ¿verdad? Empezó a caer la nieve que parecía así como algodoncitos que venían cayendo y se deshacen en las manos, muy preciosa, vimos algo muy bonito, ¿verdad? Pero siempre bien cubiertos, ¿verdad? Hay que estar bien tapaditos, ¿verdad? Así es de que te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, tu tacita de café, té o agüita tibia, para que juntos pasemos un momento en esta noche, ¿verdad? Yo quiero que pasemos un momento agradable, sobre todo que podamos salir bendecidos y edificados por el consejo de la palabra. También quiero invitarte, si tú tienes peticiones de oración o quieres orar por alguien, al final de la transmisión del día de hoy vamos a... Como siempre en todas nuestras transmisiones, vamos a estar levantando una oración por las necesidades del pueblo del Señor. Así es de que, por favor, yo te invito que ya sea lo envíes por medio del Facebook o por medio de nuestro chat de la iglesia. Ahora, así es de que te invito para que en este momento hagamos evangelismo virtual. Una de las cosas que el Señor nos pide a nosotros, sus hijos, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, eso es la gran comisión, ¿verdad? Pues ahora no se puede salir tanto, no se puede ir a hacer el evangelismo como se hacía antes. Tenemos que evolucionar a los tiempos que estamos ahora. Claro, si el Señor te lo permite, pues habrá un propósito, pero si no, el evangelismo virtual. Comparte esta enseñanza, comparte esta transmisión en tus redes sociales, dale share en todas tus redes sociales, compártelo en tus contactos de Facebook, tus contactos de Instagram, tus contactos de YouTube, tu correo electrónico, compártelo para que muchos puedan ser bendecidos por el consejo de la palabra. No sabemos si quizás hay alguien que está teniendo una necesidad tan grande y conozca al Señor Jesús y se salve este día, esta noche, ¿verdad? Así es de que haz evangelismo virtual. Te invito para que ahora todos juntos lo hagamos en el nombre de Jesús. Y quiero, como siempre, dedicar este espacio de tiempo al Señor. Acompáñame a dedicárselo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te dedicamos este espacio de tiempo, Señor, y te agradecemos por él. Pero ponemos estos minutos, Señor, que vamos a estar compartiendo para que tu Espíritu Santo tome mis palabras, tome la enseñanza y la siembre en el corazón del pueblo para que, Señor, puedan crecer, desarrollarse, ser edificados, Señor. Que tu Espíritu Santo le dé el crecimiento, derrama un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, de tu palabra, de revelación, Señor, para poder compartirla y para poder entenderla, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que qué bendición poder estar reunidos una vez más. Y quiero empezar a retomar algunas series que hemos dejado así en el tintero.
En verdad tengo varias series ahí que no las quiero dejar así en el aire, sino que quiero, hasta donde el Señor nos permita el día de hoy, tratar de concluir, y si no, pues continuamos con las series, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de los procesos que maduran. Y nosotros nos hemos dado cuenta en nuestra propia vida, ¿verdad? Y me imagino que tú también en tu propia experiencia te has dado cuenta que han habido procesos que te han hecho cambiar de pensamiento, cambiar de actitud, cambiar de forma de comportamiento. Claro, a ninguno de nosotros nos gustan los procesos, pero el hecho de que no nos gusten no quiere decir que no los necesitemos. El hecho de que le digamos, Señor, no quiero pasar por estos procesos, no quiere decir de que el Señor no nos mete en un proceso. A veces es el mismo Señor, bueno, sin a veces, Dios siempre permite los procesos, porque lo que Él quiere es que nosotros crezcamos y nos desarrollemos y que entendamos primero lo que necesitamos, que entendamos hacia dónde vamos, que entendamos también lo que tenemos que hacer para poder llegar al lugar que hemos sido llamados. Recordémonos que el apóstol Pablo decía que él quiere alcanzar al que lo alcanzó. Hermano, entonces nosotros tenemos que ir creciendo y desarrollando en nuestra vida, y para eso es que sirven los procesos. A veces nosotros no nos gustan, pero son necesarios, ¿verdad? Y hemos estado hablando así rápidamente, voy a ver si puedo tratar de hacer un resumen de los procesos que hemos hablado. Hemos hablado que hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a conseguir? A través de la mano de Dios, de los 5 ministerios, ¿verdad? Eso ya lo vimos. También debemos, dentro de los procesos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir hacia adelante, ¿verdad? Me extiendo hacia adelante, prosigo hacia adelante. Es decir, no detenerme a pesar del proceso, de las circunstancias, sino seguir avanzando cada día más. También vimos que hemos en medio de los procesos, que es un proceso voluntario. Esto es voluntario. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es avanzar hacia la madurez. Y esto es voluntario. Nadie nos está obligando, pero sí el Señor nos lo deja ver a través de su palabra. También aprendimos que tenemos que dejar de ser niños. Ya no debemos de ser niños llevados por todo viento de doctrina, sino tener conocimiento, entendimiento de la palabra, aprender la doctrina, la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, también vimos acerca de que si al tener este recorrido en los procesos, si he crecido y madurado. Son dos cosas completamente diferentes, crecer y madurar. Pero si hemos crecido y madurado, de seguro que vamos a dar fruto. Y es ahí entonces donde yo quiero continuar hablando acerca de los procesos que maduran, y quiero para eso que me acompañes al Evangelio de Juan capítulo 15 y verso número 2. Nos quedamos entonces de que si hemos crecido y madurado, hemos dado fruto. Pero ¿qué pasa después de que damos fruto? El hecho de que yo dé fruto no se acaba todo ahí. Ahí es el mero principio de todo el proceso. Fíjese, Juan 15:2 dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Fíjese que el Señor Jesucristo siempre en sus enseñanzas utiliza ejemplos tan prácticos, ¿verdad? Tan prácticos para que cualquiera lo pueda entender. Entonces aquí vemos que hay un sarmiento que no da fruto y que es quitado, cortado, ¿verdad? Un sarmiento que da fruto y que entonces cuando da fruto lo empiezan a podar, no para que muera, no para que sea destruido, no para que ya no dé más fruto, sino al contrario, es podado para que dé más fruto. Entonces quiere decir que la poda en sí, entonces, no es para destrucción, no es para inhabilitar, sino que la poda es
para crecimiento, para fructificación abundante. De tal manera que aquí, obviamente, la poda vendría a ser entonces como el proceso que nuestra vida necesita o el proceso que nuestra vida está atravesando para que podamos nosotros ir fructificando, que nuestro fruto vaya creciendo cada vez más, que vaya siendo más abundante, un mejor fruto. Entonces, fíjese que esto me gusta mucho porque entonces este es el proceso realmente, la poda es el proceso. De aquí es donde surgió toda esta serie, de este verso. Bien. A mí lo que yo le agradezco al Señor es que de un solo verso, hermano, puede surgir toda una serie de temas que son las que hemos estado compartiendo. Ya esta es la cuarta serie de este compartimiento, ¿verdad? De esta palabra, de esta enseñanza, y quiero pues que me prestes atención porque, mire, tenemos que ponerle mucha atención. Juan capítulo 15, ¿verdad? Hay que leerlo completo porque trae una enseñanza tan preciosa. El Señor Jesucristo nos está hablando de una manera tan hermosa, con ejemplos para que cualquiera lo entienda. Entonces, vengo y repito, la poda es entonces para que haya un fruto mucho más abundante y más dulce de lo que se está dando. Ahora, aquí quiero ponerle el ojo a algunas cositas y para eso tengo este dibujo que quiero ponerle ahí en la pantalla, en grande, ¿verdad? No sé si me van a poder poner a mí en pequeñito ahí a la par, no sé. Pero yo quiero en grande para poder explicarles cómo poder hacer para poder explicarles acerca de este dibujito que hice. Bueno, es un pequeño dibujo, un esquemita que hice, ¿verdad? La vid y sus partes. Fíjese, entonces, claro, en el pasaje que estábamos leyendo de Juan 15:2, y usted dirá, pastor, ¿y por qué no empezó con el 1? Ahorita porque yo quiero ir en el desarrollo, para que veamos cómo es el crecimiento, el proceso de madurez de la vid. De eso es lo que vamos a hablar, de la vida ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo o el proceso de madurez de la vid? De hecho, en la Biblia, tú y yo vemos, ¿verdad? Que entendemos que en Juan 15 el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces, la vid representa al Señor Jesús. También en Ezequiel 15, la vid representa a Israel. También en el libro de los Salmos dice que la mujer es como una vid. Entonces ahí ya vemos tres representaciones, ¿verdad? Tres cosas que representan. Pero yo quiero hablarle también que la iglesia es figura de la vid. Y entonces es ahí, yo lo quiero ver desde este ángulo, cómo la iglesia puede ir creciendo en su fruto, ¿verdad? En su madurez, porque esto es lo que al final es lo que estamos viendo, procesos que maduran. Entonces, si usted se da cuenta aquí, vemos el tronco, ¿verdad? De la vid, que está conectado a la tierra porque sus raíces están bien sembradas. Entonces, fíjese que el tronco bien plantado, el tronco bien sembrado con raíces profundas. Mire, las raíces son las que succionan todos los minerales, los nutrientes para que al final por el tronco las ramas crezcan hojas y el fruto. Entonces, nosotros no podemos ser el tronco es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Nosotros somos parte de las ramas y parte del fruto. Pero entonces fíjese que la vid tiene diferentes partes y es que eso es lo que yo quiero que veamos o explicar así brevemente, porque realmente aunque yo quiero darle un pincelazo de esto, me interesa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar algunas de las cosas en el tema de hoy. Por ejemplo, el tronco es el Señor Jesucristo. Las brasas, el brazo, la rama, ¿verdad? Dice la Escritura que a nosotros nos injertaron en el tronco. Nosotros no éramos parte de la vid. El Señor nos encontró y nos injertó en Él.
¿verdad? Para que entonces dice que pudiéramos disfrutar de la savia que salía, que producía el tronco. Ahora, hermano, esto nos habla de la misericordia de Dios hacia aquellos que hemos creído en Él, que sin ser parte de Él, nos injerta en Él para que podamos fructificar. Amén. Que podamos dar el fruto que Él quiere. También entonces, otra de las partes de la vid, entonces ya vimos las ramas, están las hojas. Fíjese que las hojas de la vid tienen 5 puntas. Esto nos habla de gracia, nos habla de 5 ministerios, de estar bajo gobierno, de reconocer el gobierno. Ok, pero también hay pámpanos y sarmientos. Yo sé que hemos escuchado o pareciera que un pámpano es lo mismo que un sarmiento, pero un pámpano es como un brote, ¿verdad? Que aquí también se llama yema o renuevo, pero un pámpano entonces es una... es como un nudo, ¿verdad? Es como un nudo que le empieza a crecer al tronco, ¿verdad? Pero que por un proceso se puede llegar a transformar en un sarmiento, es decir, que crece, madura de una manera que empieza a crecer y se empieza a hacer una rama que va a madurar y se convierte en un sarmiento, ¿verdad? Empiezan a salir las hojitas, que eso es, hermano, lo que indica que va a empezar a dar fruto, puede dar fruto. Entonces, fíjese que esto es bien interesante porque ocurre una transformación de pámpano a sarmiento. Bueno, aunque yo me adelanté en el proceso porque empieza siendo un zarcillo, ¿verdad? En un pequeño brote, en un pequeño renuevo, ¿verdad? Y un zarcillo, que es ese como colochito que está ahí. Yo sé que dirá, pastor, ¿y esto de qué me va a servir a mí? Pero dejen, porque le estoy tratando de dar una enseñanza cómo tenemos que ir madurando, creciendo. Si tomamos como ejemplo esta fruta, esta planta, este árbol, ¿verdad? Esta vid como ejemplo. Entonces, el zarcillo, lo que va a indicar cuando está en el tronco, fíjese, el tronco tiene que ser un tronco maduro y empieza a salir un zarcillo. Ese es lo que indica que ahí hay un pámpano que puede convertirse en un sarmiento y que va a producir fruto. Ahora, el renuevo es un brote que se había roto la rama, se había quebrado, se había desgajado la rama y empieza a haber un renuevo. Empieza como una yemita, lo dice aquí, ¿verdad? La yemita, pero entonces empieza a renovarse y entonces también se convierte en pámpano, o empieza como zarcillo, sigue como pámpano y después llega a ser un sarmiento cuando ya empieza a madurar. Entonces, ¿por qué le hice este recorrido? Para que usted tenga en cuenta, porque quiero nosotros vimos aquí en Juan 15:2, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Y todo sarmiento, no lo dice acá, pero se refiere al sarmiento, y todo sarmiento que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ok. Entonces, entendiendo este concepto, todo eso era manera de introducción, porque entonces quiero que veamos tal vez en un poquito de detalle lo que es el sarmiento y lo que es el pámpano. Para eso quiero que me acompañe a Isaías 18:5. Y dice Isaías 18:5, pues antes de la cosecha, tan pronto como el botón se abra, fíjese que aquí vemos también las diferentes partes o el crecimiento. Tan pronto como el botón o el renuevo, ¿verdad?, se abra y la flor se convierta en una uva madura, él cortará los pámpanos con podaderas y podará y quitará los sarmientos. Entonces aquí notamos un proceso. Claro, si usted sigue leyendo en los contextos, se da cuenta que lo que viene es una destrucción. Pero yo tomé este verso porque aparecen los dos, el pámpano y el sarmiento juntos. Entonces esto me da a mí
como me pongo a pensar, ¿verdad? De que en nuestra vida cristiana habemos quienes, hay algunos que pueden ser botones, renuevos, zarcillos, ¿verdad? Pámpanos, otros que son sarmientos y otros que son la uva madura, como le enseñaba yo en el esquema anterior. El final era la uva madura, ¿verdad? Es decir, el racimo de uvas. Entonces aquí vemos nosotros un proceso de crecimiento, pero quiero que entendamos lo que cada una de estas cosas significa. Entonces, para eso, quiero que entonces veamos lo que es un sarmiento. O lo que la palabra sarmiento, por lo menos en el pasaje de Lucas, porque voy a decirle ahorita en el griego lo que significa, de Juan 15:2. Sarmiento viene del griego klema, y esta palabra klema está relacionada con klao, que significa partir. Por eso me llama la atención, porque fíjese que el sarmiento, que es la parte en donde va a fructificar, donde ya está a punto de que empiece a crecer el fruto, que empiece a brotar, ¿verdad? Ya para crecer y convertirse en uvas, se puede partir, es decir, se destruye. Recuérdese que el enemigo lo que él quiere es matar, robar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y abundancia, ¿verdad? La mayoría dice vida en abundancia, pero el texto original dice para que tengamos vida y abundancia. Esas son dos cosas diferentes, ok, pero entonces dice, denota una rama tierna y flexible. Hermano, mire, solo aquí hay una gran enseñanza. Nosotros, hermano, en nuestra vida cristiana tenemos que aprender a caminar agradando al Señor sin importar las circunstancias. Claro, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja de experimentar cosas, pero todos vamos a pasar por un proceso. Entonces tenemos que aprender a ser flexibles, ¿verdad? No ser tan cuadrados. Si somos demasiado rígidos, nos vamos a quebrar, tal como dice aquí, se rompe, ¿verdad? Se parte. ¿Pero por qué eso? Porque muchos no son flexibles. Es decir, no. Ahora, ¿cómo se puede obtener la flexibilidad? Pastor, yo sé, haciendo ejercicio. Bueno, si lo quieres hacer desde un punto así, físico, sí, pero espiritualmente, para que algo obtenga flexibilidad y que se suavice, se utilizaba aceite, y el aceite es figura del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Entonces, para que haya flexibilidad en nuestra vida, en cualquier proceso que estemos atravesando, necesitamos el aceite de la unción, el aceite del Espíritu Santo, que nos va a ayudar, hermano, a que seamos flexibles y que no nos rompamos, porque eso es lo que anhelamos. Pero entonces necesitamos agregar comunión con el Espíritu de Dios. Yo siempre se los voy a decir, nunca me voy a cansar, amados hermanos, familia de familias, amigo que me estás escuchando, no perdamos el tiempo sin buscar la comunión con el Espíritu de Dios. Este tiempo que vivimos es la dispensación, el tiempo de operación del Espíritu Santo. Porque el Padre creó y envió al Hijo. El Hijo ya vino en su ministerio, ¿verdad? Y se fue y envió al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está con la iglesia trabajando, hermano, ya lleva más de 2000 años. Pero necesitamos nosotros, hermanos, tener esa comunión con el Espíritu de Dios. Ok, dice que es un vástago de la vid. Un vástago es un retoño, ¿verdad? Al sarmiento, ¿verdad? Es un retoño, que ese, hermano, fíjese, todo el proceso que yo le había dicho, el retoño, ¿verdad? Que había sido quebrado, pero retoñó, hubo un renuevo que se va a convertir en un pámpano, llega a ser un sarmiento y va a empezar a fructificar. Ahora, fíjese que también el diccionario de la Real Academia dice del sarmiento que es un vástago, es decir, un renuevo de la vid. Largo, delgado, flexible, nudoso, que era lo que le decía, ¿verdad? Porque los pámpanos son como nudos que tiene la madera, y de donde brotan las hojas y los racimos. Hermano, todo esto lleva un procedimiento, hermano,
que cuando usted lo invito, si usted quiere, investiguelo, ¿verdad? El proceso de madurez, el crecimiento de la vida es algo bien interesante, ¿verdad? Tantas partes que tiene, ¿verdad? Y cómo la naturaleza misma nos enseña a nosotros los hijos de Dios. Ok, el hebreo, aquí en el pasaje de Isaías 18:5, que es el que estamos viendo, la palabra sarmiento viene del hebreo salsal, que lo que significa es tembloroso. Y mire qué tremendo. Bueno, el temblor nos puede hablar de dos o de varias cosas. Le voy a poner varias en perspectiva. Una, por el temor, ¿verdad? ¿Por qué puede temblar alguien? Por el temor. ¿Y qué tiene que ver esto aquí con el sarmiento, pastor? Pues fíjese que, como dice, de que si es demasiado rígido, se quiebra, ¿verdad? Y se echa a perder, se desgaja la rama. Entonces, hay un temor. ¿Cómo nosotros no vamos a ser desgajados? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, pero por lo menos se lo voy a anticipar, estando pegados a Cristo. Si ya nos injertó el Señor en él, en su tronco, ¿verdad? Y estamos siendo alimentados por la savia que sale de él. Y que la ramita esa que fue injertada, hermano, nos encontraron una rama que ya estaba a punto de morir y el Señor la injertó. Pero fíjese que, ¿en dónde la injertó? En donde el Señor arrancó, cortó, quebró, rompió, partió una rama que ya estaba ahí. Y déjeme decirle que esa rama por eso es de que la vida es figura de Israel. Porque la rama que arrancaron es Israel. Y por el momento la arrancaron y la desecharon. Y nos escogieron a nosotros que no merecíamos nada y nos injertaron. Por eso es de que la Biblia dice, en palabras del apóstol Pablo, no te jactes tú que eres una rama silvestre, que te escogieron. Porque si desgajaron a la rama original, no te van a desgajar a ti, no te van a arrancar a ti. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Camina en santidad, conságrate a Dios. Ahora que es el tiempo, consagrémonos a Él, para que cuando el Señor venga estemos listos y preparados. Pero sobre todo, si nos rompen, si nos desgajan, no vamos a poder dar fruto. Y lo que el Señor va a venir a preguntarnos es el fruto que le vamos a dar. Ahí lo vamos a ver más adelante. Porque de aquí en adelante ya los procesos lo único que nos hacen es fructificar. Unos a 30, unos a 60 y unos a 100. Nosotros anhelemos, procuremos dar al 100%. Entonces, tembloroso, ya le dije, entonces es por el temor. ¿Qué otra figura podemos ver? ¿Por qué está temblando? La Escritura dice que cuando el Señor se acerca y mira la tierra, tiembla. Entonces, bien podemos nosotros decir que el temblor es por la presencia de Dios, la visitación de Dios. Mire, ¿quién no va a ser diferente después de que Dios lo ha visitado? Amén. Entonces, hermano, no se puede controlar la visitación del Señor. No podemos nosotros fingir. Bueno, hay muchos que lo pueden fingir, pero realmente alguien que ha sido visitado y tocado por Dios, mire, ¿cuál será la diferencia? Porque puede ser que los dos estén temblando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en uno hubo un cambio, en el otro no, el otro sigue igual. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, porque después de ser visitados por Dios, hay un cambio personal. Si usted ve que alguien que tuvo una visitación de Dios, pero sigue siendo el mismo, quizá va a ser la primera y la última vez que el Señor lo visite así. O quizás no lo visitó el Señor, ¿verdad? Entonces, esos dos ejemplos, por lo menos esos dos ejemplos le quiero dejar en su corazón. Salsal también significa rama pequeña, nos habla de humildad. Con lo que le decía hace un rato, ¿verdad? Si desgajaron a la original, ¿cómo no te van a desgajar a ti? Tenemos que aprender a ser humildes. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, sin fingimiento, sin mentira.
genuinamente, genuinos en nuestra humildad. Mire, hay muchos que por no ser humildes pasan por el proceso de la humillación, pero aún ese proceso de humillación es para que se le quite todo lo que no agrada de Dios y que cuando se presente ante el Señor esté listo y preparado. Pero yo les invito a todos que aprendamos a ser humildes, aprendamos del Señor Jesús, que Él fue manso y humilde de corazón, es decir, sin fingimiento. Brote fresco de una vid, dice, justo antes de que dé fruto. Fíjese, hermano, entonces regocijémonos, como decía el apóstol Pablo, regocijémonos. Una vez más les digo que nos regocijemos, porque después del proceso, si hemos entendido, fíjese, si hemos tenido ese encuentro con el Señor, si hemos aprendido humildad, lo que viene es el fructificar. Oh, hermano, si es que, ¿quién de nosotros, yo no sé si tú has tenido la experiencia de poder ir a las granjas esas donde uno va y uno puede cortar las propias frutas, que hermano, eso es algo muy bonito. Yo fuimos una vez y quisiera repetirlo cada año. Hermano, en la vid estaban las uvas así, solo para cortar los racimos, manzanas, hermano, frutas y de todo tipo de manzanas, hermano. Pero entonces, ¿qué es lo que hace entonces en los procesos? Es que la planta, en este caso, esté madura, esté preparándose, esté lista para que cuando empiece a fructificar, el fruto no sea amargo, el fruto no sea ácido, sino que el fruto sea dulce. Fíjese que yo estaba leyendo, investigando, ¿verdad?, acerca de por qué podan, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad?, lo de la poda, pero ¿por qué lo hacen? Hablando específicamente de la vid, porque si no la podan, fíjese que el fruto de la siguiente generación se vuelve amargo y corre el riesgo de convertirse en una uva silvestre. ¿Cuál era? Yo sé que usted lo ha leído en la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre la uva madura y la uva silvestre? La uva silvestre es amarga. ¿Por qué? No se dejó podar, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos el pámpano ahora. Pámpano es un sarmiento. Aquí siempre viéndolo en el pasaje de... este es del diccionario. Sarmiento verde, tierno y delgado, o tallo nuevo de la vid. Tallo nuevo, que se recuerda que le decía que hay un como nudo y empieza a brotar un pámpano y que se convierte en un sarmiento. Ahorita lo vamos a leer, pero la palabra pámpano en este verso de Isaías 18:5 dice zarcillo, como ramal. ¿Se recuerda un zarcillo? Esos colochitos que vimos, ¿verdad? Es aquello que está empezando, el inicio, hermano, de donde va a empezar a brotar un pámpano. Es el indicador de que algo hay ahí, ¿va? Algo está pasando en ese tronco, algo está pasando en esa rama. Mire, a veces de repente nos encontramos con personas que conocieron nuestra vida pasada y quizás nos ven iguales, ¿verdad? Ni modo, porque no nos hemos hecho cirugía plástica. Pero por dentro somos completamente diferentes. Quizás por fuera no se ha manifestado. De hecho, así dice la Biblia, que aún no se ha manifestado lo que somos. Pero cuando le veamos a Él cara a cara, nos vamos a dar a conocer como realmente somos delante de Él. Y hermano, qué hermoso. Entonces, fíjese, como ramal. Entonces, hermano, es decir, todo el proceso, todo lo que estamos experimentando nos está llevando a nosotros, a un crecimiento, a una madurez, para que el fruto sea dulce y agradable delante de Dios. Ok, también sarmiento, rama, pero fíjese que dice, se refiere a ramas frescas o brotes de vides con uvas, hermano. O sea, de que imagínense el crecimiento, ramas frescas, brotes nuevos. Hermano, una rama fresca que está siendo bien alimentada por la savia del tronco.
De seguro de pámpano va a pasar a sarmiento y va a crecer y va a fructificar y va a dar un fruto agradable. Ahora, aquí es donde le decía que el pámpano desarrollado se convierte en sarmiento al sufrir una transformación que lo convertirá en una rama madura. Hermano, ¿para qué? Para que produzca fruto, de donde van a salir las uvas. Y esto, ¿sabe cómo lo podemos poner como ejemplo? Que Dios a ti y a mí no nos va a pedir algo que no nos haya dado, para lo cual no nos haya preparado. Pastor, pero fíjese que yo leí una vez que iba el Señor Jesús con sus discípulos y encontró una mata de higuera llena de hojas, frondosa. Entonces él metió la mano y no había ningún higo. Entonces le dijo: nunca nadie más coma fruto de ti. Y sus discípulos al día siguiente que pasaron dijeron: mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Para empezar, el Señor no la maldijo, solo le dijo que nadie coma fruto de ti. Ahora, mire, y sí tiene razón, ¿verdad? Porque alguien pudiera decir, ahí como que le pidió algo a la higuera que no tenía, porque no era tiempo de higos. ¿Y cómo sabe usted que no era tiempo de higos? Cuando uno lee los contextos, se puede dar cuenta más o menos la estación, el tiempo más o menos en que ellos estaban. Fíjese que la higuera produce dos clases de higos. Obviamente higos verdes, higos maduros. Los higos verdes, su característica es que la higuera está frondosa, llena de hojas. Y fíjese que estos frutos están por encima de las hojas, pero son ácidos, comestibles. Entonces los cortaban y se los comían, son como frutita ácida. Entonces el Señor Jesús lo que estaba buscando eran esos higos ácidos, que eran los higos prematuros, ¿verdad? Que quizás le gustaban al Señor y no lo encontró. Quiere decir que la higuera estaba solamente llena de hojas. Eso nos habla de apariencias. Hay quienes por fuera aparentan ser aquellos cristianos, pero tan buenos, tan espirituales, y hablan en lenguas y profetizan, pero por dentro no tienen ningún fruto, porque todo lo hacen solo para que los vean, para que los escuchen y que digan: oh, ese hermano es espiritual, profetizó. Pero eso no tiene nada que ver. Yo le he enseñado hasta quiénes el Señor puede utilizar para hablarnos. Pero entonces, ¿qué pasó con la higuera? ¿Por qué se secó? Entonces, el higo maduro, cuando el higo verde empieza a madurar, crece en su tamaño y se pone debajo de la hoja. ¡Oh, qué figura más preciosa! ¡Qué figura más hermosa! Solo ahí tenemos de la vid y de la higuera, debemos de aprender. Fíjese que ya cuando el higo está maduro se esconde debajo de la hojita, y eso nos habla de cobertura, de reconocimiento ministerial, pastoral, estar debajo de la mano de Dios, tanta figura. Pero ok, ¿por qué se secó entonces? Entonces el Señor no le estaba pidiendo algo a la higuera que no tuviera o que no debiera de dar. La higuera tenía que haber tenido, aunque sea esos frutos verdes, y no los tenía. Solo hojas, solo apariencias era. Entonces le dijo que nadie más coma fruto de ti. ¿Qué significa esto? Que la función de la higuera, aunque diera higos maduros de los mejores, de los más dulces, nadie los iba a comer. Entonces su función ya no tenía caso, pues, y se secó. Ojo, mucho cuidado. Porque habiéndote dado el Señor dones que se debieron de haber convertido en talentos, nunca estuvieron debajo de la hoja, sino que siempre, si estaban por encima de la hoja, los verdes, los que todavía no estaban maduros, o incluso puras hojas, nada más puras apariencias. A todos el Señor nos ha dado talentos. Pero de nosotros depende, con el auxilio del Espíritu Santo, que se conviertan en un don. Primero, los dones no son para nuestro beneficio, dice, son para beneficio de los demás. Pero también nosotros vamos a ser bendecidos por los dones, ¿ok? Entonces,
¿Qué proceso? Hay una transformación entonces. Fíjese, una transformación. El único que a nosotros nos puede transformar es el Espíritu de Dios. Aquí vemos tanta figura, tanto ejemplo que podemos hablar de lo que es la comunión con el Espíritu Santo, de lo necesario que es el tener comunión con Dios, Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos crecer y tener una madurez sana en sus etapas y llegar hasta el fructificar. Eso sí, amados hermanos, amigos que me escuchan, el fruto no es el final. Como que ya fructifiqué, ya no voy a hacer nada más. No, hay que seguir fructificando y seguir fructificando hasta que el Señor venga. O sea que no basta con hacerlo una vez. Haz que mira, pastor, que yo me porté bien con el Señor hace como 15 años. No, hombre, arrepiéntete y reconcíliate con Dios. Amén. Si esto es un proceso de toda la vida. Es un proceso de toda la vida. Amén. Ok, entonces miren, quiero hablarle entonces del punto central de lo que estamos viendo ahora. La poda. Recuérdense que la poda es el proceso entonces que tú y yo hemos experimentado, o posiblemente habrán algunos que están pasando por su proceso, pero no te desesperes. Déjame ponerte en tu corazón las palabras del Señor Jesús. Jairo estaba pasando por un proceso tan difícil. ¿Qué más difícil proceso que los hijos, que puedan tener los hijos problemas, dificultades? ¿Qué cosa más espantosa debe ser eso? Entonces las palabras del Señor Jesús, que vio a Jairo afligido, cuando le llegaron a decir, ya no molestes más al Señor porque tu hija está muerta. El Señor, yo me imagino que lo debe haber visto y lo tomó del hombro, lo tocó y le dijo, sigue creyendo, Jairo. Sigue creyendo. Yo te digo a ti, hermano, amigo que me estás viendo, hasta donde llegue esta transmisión, sigue creyendo, porque aunque estés en un proceso que no entiendas, el Señor está contigo. Y de esto no vas a salir destruido, sino vas a ser renovado, restaurado. Vas a dar un fruto precioso. Para, como dice el profeta Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti. No son planes para destruirte. Ahí pareciera como que estuviera implícito. Te estoy podando. Quizás te está doliendo. Quizás parece que está difícil. Pero no es para destruirte. Es para bendecirte y para darte un futuro y una esperanza. Aleluya. Así son los planes del Señor. Entonces fíjese que la palabra poda en Juan 15:2, que dice que el que da fruto lo podan. La palabra poda viene de la palabra griega katairo, y esta palabra significa limpiar. Oh, hermano, a mí limpiar. ¿Sabe por qué muchos no dan fruto espiritualmente hablando? Porque están sucios. Mire, no quiero hablar de qué manera se puede ensuciar uno, sino voy a hablar una en general. El pecado. El pecado nos ensucia. En nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Constantemente buscar la limpieza. ¿Y cómo se limpian los pecados, pastor? Con la sangre de Cristo. Así dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, si es que padecemos con Él, si es que estamos en la luz. Ay, Padre, se recuerda de las cláusulas, ¿verdad? Pero hermano, la referencia es, si estás sucio, lávate. La palabra como agua nos limpia, nos purifica. De hecho, en este pasaje de Juan 15 es cuando el Señor les dice, ustedes ya están limpios con la palabra que yo les he dado. Ya están limpios. Entonces, hasta lo quiero leer. Ese verso no lo puse, pero se lo voy a leer. Juan 15, ahorita lo vamos a leer acá. Juan capítulo 15, porque hermano, ¿qué nos limpia? La palabra de Dios. ¿Qué nos limpia? La sangre de Cristo. Entonces dice, mire cómo dice aquí esta versión, está leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice en el verso 2, que es el que estamos viendo, Él corta todas mis ramas
que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. El verso 3, Juan 15:3 es el que le decía: mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Ay, hermano, qué precioso. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es que la palabra que Él nos ha dado nos ha limpiado. Ok, entonces, digámosle no al pecado, sí a la limpieza por medio de la palabra. No al pecado, sí a la limpieza por medio de la sangre de Cristo. A mantenernos limpios y agradables delante de Dios. Cada uno de nosotros sabe qué le lleva al pecado, qué le hace caer, qué le hace pensar cosas deshonestas, qué le hace, hermano, buscar las cosas que no le agradan a Dios. Cada uno sabe. Entonces hay que apartarse para no fallarle al Señor. Primero empieza en el corazón un deseo. Señor, quiero agradarte, quiero consagrarme, hoy decido consagrarme para ti. Entonces empieza como un deseo y entonces el Señor ve la intención del corazón y nos empieza a dar ayuda por medio del Espíritu Santo, que nos podamos consagrar, que nos podamos apartar para Dios para que un día crucemos la meta de la santidad. Y que entonces le podamos ver al Señor. Que la Biblia dice que que busquemos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces esas son cláusulas. Que no podemos ver al Señor si no tenemos paz. No podemos ver al Señor si no hay santidad. Entonces, cataíro significa limpiar, significa podar, que pues obviamente es la palabra que estamos viendo. Podar es cortar. Hermano, qué proceso más difícil. Cortar. Eso debe ser dolorosísimo. Yo no sé si usted aquí casi no se utilizan, pero allá en mi natal Guatemala utilizábamos las Gillette, ¿verdad? Las navajitas Gillette. Bueno, y allá las usaban tanto que les decían, me da una Gillette y ya no era ni la marca, sino que era la navajita. Hermano, y una vez estaba sacándole punta a unos crayones y me paso cortando, hermano. Y como era tan fino el corte y solo me ardía. Pero entonces, podar, hermano, debe ser un proceso doloroso. Dios sabe qué te tiene que quitar a ti, qué me tiene que quitar o qué me ha quitado a mí. Y que en su momento ha sido un proceso doloroso. Fíjese que el pecado, dice, habiéndose cometido, da luz muerte. Pero el arrepentimiento nos lleva hacia la sangre de Cristo que puede borrar los pecados. Entonces el Señor perdona los pecados, pero la consecuencia del pecado no es quitada. Por eso es que debemos procurar abstenernos de fallarle al Señor. Porque muchos se quedan con un proceso, ya no solo por el pecado, sino por la consecuencia. Bueno, voy a poner un ejemplo sencillo, bien sencillo. Pero todos los pecados tienen consecuencias. Bueno, pongamos que una persona robó y lo encontraron. Y lo meten a la cárcel. Dios no puede perdonar. Porque si él se arrepiente y pide perdón, Señor, perdóname porque robé. Bueno, Dios lo perdonó, pero él se va a quedar en la cárcel hasta que termine su proceso. Ahora, hay procesos que son de mecha corta, se acaban rápido. Otros procesos duran toda la vida. ¿Y por qué? Por ensuciarnos por causa del pecado. Por eso yo te invito a que juntos le pidamos al Señor que nos dé fuerza para poder guardarnos en nuestra vida cristiana, y que en lugar de estar acumulando suciedad, nos estemos limpiando cada vez más, para que cuando el Señor venga por su iglesia, primicia, seamos nosotros arrebatados y que nos vayamos en ese turno de honor. Pero también cataíro significa expiar, expiar. Ahora sí, pastor, porque yo quisiera ser un espía. No me estoy refiriendo a eso. Expiar con X, no espiar. Y expiar es borrar la culpa, así de sencillo. Oh, hermano, qué precioso. Porque mire, no es lo mismo limpiar que borrar. Limpiar estaba sucio.
y lo limpiaron. Eso me habla a mí externamente, ¿verdad? Pero expiar, borrar la culpa es por dentro. Sabe que muchos, aunque Dios ya los haya perdonado, no se pueden perdonar a sí mismos. Siempre están con ese espíritu de culpa en su mente, en su alma, en su corazón, en su espíritu. Y no pueden dormir porque dicen, sí, es que hace 20 años yo hice algo mal. Bueno, o no te has arrepentido y pedido perdón, o el enemigo te recuerda tu pasado para afectar tu presente y que no tengas futuro. Pero cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y en el poder que hay en su sangre, sabemos que todos nuestros pecados fueron arrojados al fondo de la mar y el Señor ya no se acuerda de ellos, dice. Entonces, si Él no se recuerda, tampoco tú, tampoco yo. Y si el enemigo nos lo quiere recordar, pues... hermano, en nuestras oraciones sí, tienes razón quizás porque sí cometí ese pecado, esa es mi culpa, pero ya fui perdonado, ya fui limpiado, ya fui expiado, ya me borraron las culpas. Pero expiar, aparte de borrar la culpa, también significa purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Ay, hermano, el que tiene oídos para oír, que oiga. Nosotros no podemos expiarnos a nosotros mismos. Alguien tuvo que tomar nuestro lugar. Alguien tomó nuestro lugar. Y nosotros ya sabemos quién es, el Señor Jesucristo. Por eso es de que al Señor Jesús se le conoce como el Cordero sustitutivo, ¿verdad? El Cordero de la expiación. El Cordero que quita el pecado, es decir, que borra, que expía el pecado. Y hermano, mire, la Biblia no hace ninguna mención, ninguna. Yo hubiera querido que la Biblia dijera algo, pero no dice nada. Más que cuando estaban, hermano, en el lugar que le llaman el pretorio, creo que le decían. Hermano, cuando presentaron al Señor Jesús, lo presentaron a Él golpeado, hermano, desgajado, cortado, y a la par un ladrón, Barrabás. Jesús de Nazaret, y usted sabe que los estudiosos dicen que cuando investigan, era Jesús de Nazaret y el otro se llamaba Jesús Barrabás. Es un bonito, me llama la atención, pues, ¿verdad? La Biblia no lo dice así, pero los estudiosos dicen, en los diccionarios, y hay algunas anotaciones que creen que él también se llamaba Jesús Barrabás. Porque de hecho habían llegado otros con el mismo nombre antes que el Señor Jesús. Usted sabe que el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre trata de imitar, ¿verdad? Para engañar. Pero pongamos, están los dos. Y Poncio Pilato, queriendo librar al Señor Jesús, le dice, bueno, aquí está, ya lo golpeamos, como para que el pueblo se conmoviera y dijera, yo no quiero pobre, a él escojamos. No, desecharon a Jesús y escogieron a Barrabás. Mire, lo que le voy a decir, creo que casi nunca lo he escuchado, pero hermano, Barrabás fue expiado por medio de Cristo Jesús. Por eso es que le digo que yo hubiera querido que quedara algo escrito. ¿Qué pasó con ese hombre, verdad? Él era un ladrón, un caudillo malvado, un guerrillero, acostumbrado a matar personas. Yo no sé si después de ese encuentro, porque él sabía que lo iban a matar, que su destino era la muerte segura y de una muerte espantosa, horrorosa en la cruz. Hermano, iba a ser, qué terrible la muerte. Y el santo de Israel, que no había pecado, hermano, que siempre caminó en santidad, agradando a Dios Padre, que lo único que le hizo a Israel fue bondades, hermano. Hasta el Señor Jesús le decía a los fariseos y a los religiosos de ese tiempo que tenían piedras para apedrearlos, y él les dijo, ¿por cuál de mis buenas obras me quieren apedrear? Solo les hizo bondades, hermano. Y entonces perdonaron, liberaron,
Le borraron las culpas a Barrabás por medio del Señor Jesús. La Biblia no dice qué pasó. Probablemente lo más normal o lo más lógico es que esa persona siguió haciendo de las suyas fechorías y murió, ¿verdad? Porque no sabemos qué pasó. Claro, hay algunos estudios que no realmente no pueden darse como verdaderos, pues, ¿verdad? De que dicen que al él verse perdonado cambió y se convirtió a Cristo. No, realmente no lo dice la Biblia. Por eso es de que le digo yo que no solamente es creer en Él, sino arrepentirnos, convertirnos para salvarnos. Es un proceso, es un proceso. Pero entonces fíjese, hermano, qué impresionante. Yo tal vez, no es que mi fe sea corta, pero yo quizás me inclino más para pensar que habiendo él sido expiado por Cristo, no aprovechó la bendición. Pero bueno, ¿para qué especular, verdad? Pero lo que yo le quiero dar aquí a entender entonces es de que cataíro significa expiar, borrar las culpas, purificarnos por medio de un sacrificio. Oh, el sacrificio precioso del Señor Jesucristo. Esta palabra cataíro viene de otra más... de otra palabra griega que es kataros, y lo que significa es libre de mezclas impuras. Oh, mire, hermano, quiere decir que muchos no dan fruto porque están mezclados. No pueden dar ese fruto agradable delante de Dios porque hay mezclas en sus vidas. Pastor, pero ¿cómo así mezclas? Fácil, te lo voy a decir. En la iglesia eres cristiano, pero en la calle eres mundano. Tienes amigos que toman, beben, y en lugar de testificarles, tomas con ellos. El mundo no ha salido de ti. No ha habido un cambio. No hay mezcla. Por eso es que hay cristianos, hermano, que no perseveran, no crecen. A la primerita, hermano, de que alguien les llama a la corrección por medio de la palabra, o por medio de la instrucción, o por medio del gobierno que se ejerce por medio de los 5 ministerios, no les gusta y se van. Son, como yo digo siempre, son cristianos de cristal. Los cristianos de cristal. Ay, pastor, ¿por qué? Porque son bien finos. No, porque se rompen fácil. No aguantan nada. A la primer disciplina, a la primer corrección se van. Pero nosotros, dice Hebreos 10:39, no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hacia adelante para la salvación del alma y no desagradar al Señor. Entonces, cataros significa libres de mezclas impuras, sin tacha, puro, limpio, de corazón. Oye, hermano, limpio de corazón, no de apariencias, no puras hojas que parece que da frutos, sino con frutos genuinos y frutos dulces que agradan al Señor. Por eso es de que el Señor Jesucristo le decía, miren, a ustedes se van a dar a conocer por varias cosas. Primero, ustedes se van a dar a conocer por los frutos que dan. Ustedes se van a dar a conocer por el amor que se tengan el uno al otro. Hermano, solo ahí nos pasa el tráiler. Porque ¿cómo está tu amor hacia tu prójimo, hacia tu hermano? ¿Qué clase de fruto estás dando? Muchos, debiendo de ser ya maestros, todavía hay que enseñarles doctrina básica porque no quieren crecer, no quieren desarrollar. Y cuando vemos que el Señor ya viene, ya está a las puertas, y todavía la iglesia de Jesucristo, una niña pañaluda que no quiere cambiar. Ay, pastor, está enojado, como que la pastora le dio de comer chile. Es que es una realidad lo que te estoy diciendo esta noche. Amén. Mira, el proceso nos lleva a dar un fruto abundante y dulce, aunque a veces no lo entendemos, pero necesitamos a veces los procesos. Yo creo que ahí en tu corazoncito tú bien pudieras preguntarte, ¿cómo estoy delante de Dios?
Y esto me lleva a una reflexión. Ya estoy aterrizando, ya estoy casi terminando. Porque nos lleva a una reflexión donde nosotros no debemos de olvidar el principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico? Juan capítulo 15 y verso 1. Dice, hablando el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Vaya, Él es la vid verdadera. Se recuerda que le dije el tronco, ¿verdad? Donde nosotros fuimos injertados. Pero el Padre es el viñador. Hermano, qué hermoso. Quiere decir de que estamos siendo alimentados, estamos siendo bendecidos, protegidos, ministrados por el Señor Jesucristo, que es la vid, y por el Padre, que es el que nos cuida. Hermano, este es un principio bíblico. Entonces, pero ¿a qué nos lleva esto? A entender que yo tengo que tener o buscar la comunión con Dios. Debo de buscar la limpieza, la santidad, el consagrarme voluntariamente, de corazón, ¿verdad? Como dice ahí, limpio de corazón. No solamente una apariencia de cristiano, de buen esposo, de buen padre, de buen hijo, sino que realmente cuando nos presentemos delante del Señor, podamos dar la talla, ya sea de buen padre, buen esposo, buen hijo, buen pastor, buen ministro, buen hijo de Dios, buen amigo. Que cuando nos presentemos a Él, hermano, no haya nada de qué avergonzarnos. Así dice la Escritura, hermano. Que cuando mis ojos vean al Rey, no voy a ser quitado de su presencia con vergüenza. Que cuando nos presentemos delante de Él no tengamos nada de qué avergonzarnos. Por eso el tiempo de la limpieza es ahora, iglesia. Por eso el proceso, por muy feo que parezca, nos ayuda a nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, regocíjense cuando se encuentren que los persigan. Hermano, la Escritura dice en los evangelios, el Señor Jesús decía, alégrense cuando por mi causa los vituperen. Vaya, pongámosle el nombre proceso. Alégrense cuando por mi nombre, por mi causa, estén en procesos. Porque les aseguro que su recompensa va a ser grande allá en los cielos. Ora prakandara macheta. Señor, auxílianos, ayúdanos, por favor, a que podamos nosotros entender este principio bíblico. Él es la vid verdadera. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros podemos ver? Juan 15, 4. Este es otro principio bíblico. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Necesita estar conectado a la rama, al tronco, a la raíz, y que la savia llegue hasta él. Dice, no puede dar fruto por sí mismo el sarmiento si no permanece en la vid. Ya el Señor dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces, lo que el Señor nos dice, a pesar de los procesos, permanece fiel. A pesar de la dificultad, aprende fidelidad. Aprende a permanecer, a soportar. Permanecer me habla a mí de soportar. A pesar de lo difícil que parezca. Quizás te has sentido solo. Quizás has pensado que nadie te ama, que de esta no vas a salir, que no sabes qué hacer. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo es la vid verdadera. Y si Él prometió estar con nosotros todos los días, Él va a estar con nosotros. Él está con nosotros todos los días. Aún hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Entonces lo único que tenemos que hacer es seguir creyendo. Aunque nuestros ojos no lo puedan ver. Aunque no podamos verlo, la Escritura dice que nosotros no nos guiamos por vista, sino por la fe. Amén.
Entonces dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿A qué enseñanza más preciosa? Hermano, el Señor Jesús utilizó una ramita de uvas, un racimo de uvas, hermano, para enseñarnos que si no estamos con Él, si no lo amamos, si no lo deseamos, si no nos consagramos a Él, ¿cómo vamos a dar fruto? ¿Cómo el Señor va a venir y comer de nosotros si no estamos con Él, si no lo estamos agradando? Tú sabes a qué le das más valor, tú sabes a qué le dedicas más tiempo en tu vida, qué es lo que más haces como para olvidarte de buscar de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, nos va a pedir cuentas a todos, de todos nuestros hechos, hasta de lo que no hicimos. Por eso ahora amemos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Acaso no el Señor solo bondades nos ha hecho? Nos salvó, nos perdonó, nos bendice, nos provee, nos cuida, nos sana, nos ha libertado. Amén. Yo quiero permanecer en Él y dar fruto al estar junto a Él, nunca apartarme. ¿Qué otro principio bíblico? Juan 15:5. Mira, aquí marca las posiciones. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces fíjese que porque se recuerda, para dar mucho fruto se tiene que podar. Quiere decir que la poda viene, pero el Señor está con nosotros, porque dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Eso parecería como que, hermanos, la poda es Él. En el proceso está Él. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si nos separamos del Señor no podemos hacer nada. Entonces, por último, esto me lleva a mí a entender que es una participación en Cristo, porque mire, siendo injertados, conectados en el tronco, se nos volvieron nudos en la ramita que creció, en el renuevo, en ese zarcillo, ¿verdad? Se volvió un nudo, hermano. Después, hermano, empezó a volverse un pámpano, creció un sarmiento y después la hoja y después vino ya el fruto que es la uva. Eso es una participación en Cristo. Es decir, que no nos debemos de apartar de Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. No somos nosotros, es Él en nosotros. Por eso dice Mateo 26:29. Y os digo que desde ahora, fíjese, ¿cómo dijo el Señor? Desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Cuál es el fruto de la vid? Pues las uvas. ¿Y qué era lo que se hacía con las uvas? El vino, que es figura de la sangre de Cristo. Es de lo que, hermano, nosotros participamos en la mesa del Señor. Dice, ya no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros, dice. A mí me tocó mi corazón cuando leí este pasaje, hermano. Quizás los discípulos todos temerosos, hermano, asustados, ¿verdad? Sabían que el Señor ya iba a partir, que se iba a ir, ya se los había entredicho, ya se los había explicado. Y les dice, no voy a participar con ustedes. Ay, hermano, qué palabras. El Señor tuvo tanto cuidado, hermano, de utilizar sus palabras y de ministrar bien al grupo de hombres, al grupo de discípulos que anduvieron creciendo, creyendo, compartiendo, aprendiendo de Él. Él tiene cuidado de ti, Amén. De tu familia. Él sabe de lo que tienes necesidad. No te preocupes, solo sigamos creyendo. Siempre el Señor nos va a proveer, siempre el Señor ha estado con nosotros. Así es de que la palabra que yo traigo para ti es, no te apartes de Dios. Porque como si queremos dar fruto al 100%, tenemos que estar pegados a Él. Dice, cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí lo que el Señor les estaba diciendo es, aguanten, sigan, perseveren, porque nos vamos a volver a ver. ¡Oh, aleluya! Hermano,
Un día nuestros ojos, como dice Efesios capítulo 1 y verso 18, los ojos de nuestro corazón se van a abrir para que contemplemos Amén. la gloria de Dios, que es Jesucristo. Un día lo vamos a ver tal como Él es, y ahí nuestro gozo va a ser completo. Por eso vale la pena consagrarse, iglesia. Hoy, esta es una noche que escudriñemos nuestro corazón, si de verdad nos estamos consagrando a Él, si de verdad nos estamos apartando de ensuciarnos con el pecado, para que nos vayamos con Él. Yo con esta reflexión termino. El Señor viene por una iglesia que fructifica. Amén. No al 30, no al 60, al 100 por uno. Por una iglesia que ha estado pegada a Él y que produce frutos agradables a Él. Tú solamente sabes si te has alejado, te has apartado, pero yo te invito. Yo te recuerdo el gran amor que Dios tiene por ti. Que Él te dice, ven hoy, acércate hoy. Quiero estar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu gran amor, Señor, por la misericordia que tienes para con nosotros. Has sido tan bueno. Eres tan fácil de amar, Señor Jesús. Eres tan bueno. Yo te pido que veas a tu pueblo ahora, Señor. Aquellos que se han mantenido en santidad, consagrados, por favor, hazles fructificar con frutos dulces al 100 por uno. Padre, que la poda, que no le tengan temor a la poda, a ese proceso que los va a hacer madurar, porque les va a hacer fructificar con mejores frutos, dulces, abundantes. Pero también aquellos que se han alejado, Señor, que tal vez no han entendido el proceso y que se han alejado de ti, yo te pido que los acerques con lazos de misericordia, donde quiera que estén, hasta donde quiera que este mensaje llegue, Señor, que tu Espíritu Santo lo tome, Padre, para atraer a aquellos que tal vez se habían alejado, Señor, y que ya no estaban contigo, pero que tu Espíritu Santo hoy, Señor, lleve esta oración para que muchos puedan ser salvados, Señor, que se reconcilien contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pido y te doy gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quisiera orar por las peticiones que han entrado. Tenemos algunas peticiones. Vamos a seguir orando por el suegro de nuestro hermano Oscar Sánchez, para que el Señor tenga misericordia, hermano. Oremos, ponemos esa vida en las manos del Señor, y la familia que tenga fortaleza, que este momento tan difícil que están pasando, pero que el nombre del Señor sea glorificado. También vamos a orar por Esteban León, que el día de mañana tiene una cirugía, para que el Señor se glorifique y que tome las manos de esos médicos y que obre con misericordia, que obre proclamando su nombre y que su nombre sea glorificado, que la recuperación sea pronta. Así es de que tenemos estas dos peticiones, y nosotros acá y ustedes allá pongámonos de acuerdo para ponerlas en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por el suegro de mi hermano Oscar Sánchez. Tú conoces la condición en que está, la situación tan difícil que está, Señor, pero confiamos en ti, de que tú puedes levantarlo de donde está, Señor. Para la gloria de tu santo nombre lo pedimos, Señor, por favor, que glorifiques tu nombre, que envíes un espíritu de fortaleza sobre la familia aquí y allá en Guatemala, Señor, y que tu presencia esté con él, Señor, ahora donde está, Padre, y que si es tu gracia, tu voluntad, lo levantes para que sea un testimonio, Señor, y que testifique de tu gran poder. También ponemos a Esteban León en tus manos, Señor, para que tus manos sean, Señor, las que operen, Señor, y que él salga sin ninguna novedad y su recuperación sea rápida, sin complicaciones, Señor. Lo ponemos en tus manos a él, Señor, sabiendo que eres tú, un Padre amoroso, un Padre bueno, Señor, que solamente nos bendice, Padre. Lo ponemos a él
y también a todas las necesidades que quizás no se presentaron, Señor. Los ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Ahora quiero hablarte a ti, tal vez tú, amigo, que no sabías nada de esto que compartimos, pero que tú quieres esa oportunidad de cambio, esa oportunidad para ser diferente, no solamente para agradar, para que te veas tú diferente, sino para poder agradar a tu familia y poder agradar a Dios. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a ver cómo tu vida empieza a fructificar, cómo empieza a crecer, a ser diferente. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, te invitamos que seas parte de esta familia de familias virtual, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque nuestras reuniones son 100% virtuales. Así es de que únete a la familia virtual del Aposento Alto. ¿Cómo? Visitando nuestras redes, nuestra página de YouTube, nuestra página de Facebook, nuestra página web. Ahí tenemos, como siempre les digo, la radio 24 horas, las predicaciones, actividades para niños, los temas de los niños. La radio 24 horas, para que tu vida sea ministrada y bendecida con música que va a fortalecer y bendecir tu vida. La aplicación para el sistema Android también la tenemos ahí para que la bajes. Así es de que, bueno, queremos ser de bendición para aquellos que nos visitan. Y no me resta más que invitarte mañana. Vamos a continuar hablando acerca de los procesos que nos hacen madurar. Mañana martes a las 7:30 y el día viernes a las 7:30 vamos a tener nuestro contacto virtual. Así es de que preparémonos para el encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, primero Dios.